Así que la respuesta a la paradoja del valor y uno de los elementos más importantes de la historia del pensamiento económico es el marginalismo. La economía es marginal. No es lo que crees que estás pensando. No quiere decir que los economistas estamos marginados en la escuela, ni quiere decir que los economistas somos unos marginados sociales. No. Quiere decir que la economía la hacemos de manera marginal. ¿Qué quiere decir eso? Que las preguntas en economía y las respuestas en economía no se plantean en abstracto y en totales. Las respuestas en economía se plantean en concreto y en unidades adicionales de cada cosa. Por tanto, la pregunta no es ¿valen más los diamantes o el agua? La pregunta es, teniendo en cuenta todo el agua que ya has consumido en tu vida y la situación en la que estás, ¿cuánto valoras una unidad adicional más de agua? O teniendo en cuenta los diamantes que has consumido en tu vida, que probablemente sean 0, ¿cuánto valorarás la primera unidad de diamantes en tu vida? Pero esto se aplica a casi todas las decisiones en economía. En general, la ciencia económica se plantea en términos marginales. ¿Y eso qué quiere decir? Que siempre vamos a tener que tomar las decisiones en función de la situación concreta en la que estamos y en función de una unidad adicional más. Por tanto, las preguntas del tipo, ¿los países de América Latina deberían producir petróleo o microchips? Eso no tiene ningún sentido. La pregunta es, teniendo en cuenta la estructura productiva que tenemos a día de hoy, ¿nos conviene producir una unidad adicional más de petróleo o una unidad adicional más de microchips? La pregunta nunca es, ¿qué tengo que hacer? ¿Estudiar o salir con los amigos? La pregunta es, teniendo en cuenta el número de horas que ya he estudiado hasta el día de hoy, por cierto, muy pocas, ponte a estudiar, o teniendo en cuenta el número de horas que he pasado con mis amigos esta semana, por cierto, demasiadas, ¿qué valoro más? ¿Una unidad más con los amigos o una hora más estudiando? En general, lo que estamos diciendo es que el marginalismo nos viene a decir que en economía las decisiones se toman en el margen. Por tanto, las respuestas en economía siempre van a ser depende de cuáles sean tus condiciones objetivas de ese momento. Porque si no tienes ninguna unidad de zapatos, la primera unidad de zapatos la valorarás mucho. Si tienes 100 unidades de zapatos, la unidad 101 la valorarás muy poco o te convendrá menos tenerla. Por tanto, las respuestas siempre, las decisiones en economía siempre son en el margen, por tanto, las respuestas no son en abstracto, sino que son en concreto. Depende de cuáles sean tus condiciones objetivas hasta este momento.